Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya... Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Oh Dios, creador y redentor de todos los fieles, concede las almas de tus siervos y siervas detenidas en el purgatorio la libertad completa de sus penas. Llévalas, Señor, al eterno descanso de la gloria. Y ya que nos has mandado amarnos unos a otros, y tú mismo has formado los lazos de la sangre y de una santa amistad, permite y acción reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús, que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, ten piedad de las almas del purgatorio. Y pues así estamos llegando, estamos comenzando esto que es el horror de la noche. Y gracias por acompañarnos, por estar ahí enfrente de la bocina. Saludos a la familia Mares Dueñas, que ya no tardan en mandar el habitual mensaje donde nos dicen que están escuchándonos y se les agradece. Buenas noches, te mando a ti Luz, gracias. Gerardo, muchísimas gracias. Y parece que tengo llamada telefónica. Buenas noches. Sí, buenas noches, joven. Buenas noches. Ya nada más que quiero comentarle una cosa. ¿Qué será? Mi esposa se murió hace 9 años, unos 8 años, y todavía la sueño todos los días, casi, que no se ha muerto. ¿Qué significará eso? Le rezo, le ofrezco misas, y todavía que no se me ha muerto, que andamos trabajando y así. ¿Qué crees que sea eso? Pues pienso, sin saber, sin conocer más de ustedes, que pues es que usted se casó y pues era su pareja, era su compañera, y pues ella trascendió, y sin embargo pues eso no termina, no elimina el sentir que usted pues llevó en vida por ella y lo sigue teniendo. Pienso yo, es ese estar ligado. Quisiera tener el poder y la varita mágica para poder tener todas las respuestas a todo lo que me preguntan, pero es lo que yo me estoy imaginando. Fueron una pareja y pues ¿qué más se le puede pedir a la vida? Duramos 50 años casados por las dos leyes. ¿Cómo ve? Imagínese, si de esa vida que usted tiene le regaló, le convivió con ella 50 años, podríamos estar pensando que fácilmente fue más de su vida la que convivió con ella. Entonces pedir que se acabe el sentimiento como a ir a apagar la luz, oye, apágale que ya me voy a dormir, pues no funcionamos así, somos seres humanos. Pienso que por ahí, le digo, quisiera tener la varita mágica para poder dar la respuesta correcta a todo lo que me preguntan, y sobre todo siento que no sería ético que yo le dijera, es que ella no está descansando porque ella tenía un hechizo, fue un mal que le pusieron, y entonces, y venga conmigo que le voy a cobrar, y que, pues no, la verdad no. Yo lo entiendo de una manera más natural. Fueron una pareja, tuvieron una relación de convivencia, y por lo que entiendo, sin que usted lo diga, fue una convivencia muy sana, muy fluida, muy de dos, muy de pareja. Y ella tenía 16 años y yo tenía 18, imagínese. Pues, no, imagínese usted, y de pronto decirle, oye, pera, dame olmos, pues no, o dame nueces, pues no, es imposible. Es normal, pienso yo. Mi pregunta que yo, pues sí, le hago yo, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues le sigo rezando y le ofrezco misas en su eterno descanso. Es todo lo que pues le comento yo. Muchas gracias, señor. Al contrario, y en vida lo que usted pudo ofrecerle de comida, de alimento, fue un nivel. Ahora, en donde ella se encuentra, el alimento que usted le puede ofrecer a ella es oración. Sí, padre. Muy bien. Muchas gracias. Buenas, gracias.
El teléfono de cabina es de ustedes. Es que, oye, fueron más de su vida de soltero lo que a convivir con ella es por eso, pienso. No sé ustedes lo que digan o lo que opinen. Digo, el teléfono está libre para que nos hagan favor de compartirnos. No. Joaquín Martínez, se lo agradezco mucho. Buenas noches, don Flavio. Lo saludo con afecto y aprovecho para felicitarlo por el programa. Quiero compartir una historia que vivió la tía de mi mamá y que ella misma presenció. Corrían los años 70. Mi mamá era una adolescente, vivía con sus hermanos en la casa de la bisabuela. Una construcción antigua, de esas que parecen guardar secretos en sus muros. Creemos que fue levantada a finales del siglo XIX. Desde entonces todos los que vivían ahí se sentían que algo raro pasaba. A la mayoría ya los habían asustado. Mi tía mayor contaba entre lágrimas que había visto a una señora con camisón blanco cepillándose el cabello en los cuartos junto al patio. La cara era muy fea, decía temblando. Una noche, ya todos dormidos y con la puerta cerrada, bajo llave, alguien intentó entrar a la fuerza. Jalaban la puerta con desesperación. Mi abuelo y mis tíos salieron a ver qué ocurría, pero no encontraron a nadie. Otro día, como reto, dejaron un sube y baja en un lugar específico y dijeron en voz alta: a ver si asustan, que lo muevan del lugar. Al día siguiente, el sube y baja efectivamente ya estaba en otro sitio. El bisabuelo decía que por las noches, cuando iba al baño, le apagaban la luz y le daban coscorrones. Una noche todos escucharon a un bebé llorar y a alguien con tacones. Lo consolaba mientras caminaba de un lado a otro. Y claro, están las famosas botas de suela lisa que se escuchan en el antiguo corral cuando pisan las piedritas. El ruido te eriza la piel. Varios en la familia las han escuchado. También los quejidos lastimeros en la cocina. Para todo esto siempre se buscó una explicación lógica, nunca paranormal, aunque en secreto todos decían: aquí pasa algo, solo que no queremos aceptarlo. Un día llegó al taller del abuelo un hombre que decía tener el don de encontrar dinero. Aseguraba que podía ver y sentir cosas y dijo que en la casa había algo. Mi abuelo, escéptico, le dijo que la casa era de sus suegros y que no se podía hacer nada, pero al final lo convencieron de hablar con la bisabuela. Le propusieron buscar y si encontraban algo, él recibiría una comisión. Pasaron meses intentando convencerla, hasta que un buen día, así, de buenas a primeras, aceptó. A las 10 de la mañana llegó el señor con su equipo. Nunca dijo qué tipo de equipo era. Comenzaron a buscar y dieron con la zona del corral. Marcaron el piso con una cruz y empezaron a excavar. La bisabuela, mi abuela, la tía Carmen y mi mamá observaban hipnotizadas. Cuando llevaban más de un metro cavado, la tía Carmen cayó al suelo. Pero no fue un desmayo común, no cayó como quien se rinde al sueño, cayó rígida, como una tabla. Hablaba con voz gruesa como de hombre, usaba palabras antiguas, balbuceaba y señalaba al señor que cavaba. La bisabuela, aterrada, pidió que taparan el hoyo, que no buscaran más. La tía seguía hablando raro. Nadie entendía lo que decía. Al terminar de tapar el hoyo, la tía se desmayó otra vez y cuando volvió en sí, era ella de nuevo, sin recordar nada. Esa fue la única vez que alguien intentó buscar algo en la casa. Con el tiempo, los fenómenos continuaron. Algunos tíos creen que hay dinero,
otros que hay restos y que deben ser varios, porque no es normal que tantas cosas sucedan en un mismo lugar. Yo me inclino por lo segundo, y debo decir que por las mañanas la casa es agradable, pero por las noches hay algo que te eriza la piel. Gracias por leerme, Flavio, y le envío un fuerte abrazo y nuevamente mi felicitación por el programa, dice Joaquín Martínez. Muchas gracias, se te agradece. Y tengo llamada. Buenas noches. Nada, parecía que llegaba y no llegó. Buenas noches, escuchándote desde Pabellón. Oye, gracias. Buenas noches. Una pregunta, ya se acerca el mes de noviembre, día en el que los difuntos de nuestros seres queridos salen a visitarlos, como percibirlos que están con nosotros. ¿Hay una manera como hablar con ellos o verlos en persona o en forma de fantasmas? Esa es mi duda. Saludos. ¿Y es verdad que salen a visitarlos? ¿Sabes alguna historia acerca de eso, que alguien haya o vive algo parecido? Sí, sí hay. Y mira, debo reconocer, en mis tiempos de universitario, sí, háganle porque hace muchos años, muchos años, me acuerdo, lo normal era que en las estaciones culturales de la ciudad, del estado, hablaran del tema del Día de Muertos, de los altares, porque no era común, no era lo normal, no era habitual, y te explicaban, y te decían, y básicamente te orientaban cómo hacer un altar. ¿Por qué el papel picado? ¿Por qué las flores de cempasúchil? ¿Por qué las velas? ¿Por qué? Y les digo, debo reconocer que la película de Coco difundió mucho la cultura que se lleva en unas partes, no en todo el país, de México. No me dejarán mentir, por decir algo, en Yucatán no era común el altar de muertos, no era común el llevar pues presentes a las tumbas de los parientes. No era lo normal. Pero allá se viven otras costumbres. Ahora con la película supongo que tal vez empiezan a hacer lo de los altares. Ahora, si me preguntan, oye, y historias que tengan que ver con el altar de muertos, sí hay. Yo les dije, hay una historia, por decirlo, ahorita lo estoy recordando, de una persona que pusieron el altar de muerto. Vamos a pensar, para noviembre, pero había muerto un familiar de junio a noviembre. Vamos a pensarlo, de junio a octubre tal vez. No sé, quizá fue en junio, quizá el julio, en uno de esos meses. Y de pronto, ellas dicen, pues hay que hacerle el altar al tío. Y se lo hicieron, la fotografía, claro, lo que le gustaba al tío, la comida, que si era el refresco, eran los dulces, era lo que haya sido. ¿Dónde se lo vamos a poner? Donde no haya mucho paso, para que pudiera estar tranquilo, debajo de las escaleras. Y ahí lo pusieron. Entonces, resulta de que desde que hacen el altar, empezaron a ver que alguien avanzaba de aquí de la casa, abajo de las escaleras. De acá de la casa, allá las escaleras. De por acá, punto de término de la caminata, del recorrido, era debajo de las escaleras, ahí en el altar. Obviamente, pues, si parece perro, tiene 4 patas, mueve la colita como perro, está peludo como perro, ¿qué puede ser? Seguro, era el tío. Dice la persona que nos llama, que era, pues, como les digo, la sobrina.
que empezaron las sombras allá abajo. Cuando ya no soportó es cuando ella dice que su hijo estaba estudiando, estaba en la Universidad Autónoma, y de pronto empezó a escuchar las pisadas de alguien que iba subiendo las escaleras. Él pensó, quizá es mi mamá, quizá sea el tío, la abuela, alguien. Tenía la puerta del cuarto abierta, entonces dijo, cuando suban, pues por aquí va a pasar. Y sí, subieron, pero nunca pasó. Nos platica la historia, dice, no, ahí sí yo ya no aguanté. ¿Y saben qué? Fue la última vez que le pusimos el altar al tío. Por tanto que les pasó en esos pocos días, dijeron, no, ese tío a mí se me hace que no está descansando y no le volvemos a poner nada. Y no le pusieron. Se asustaron. Historias de altar de muerto, claro. Y otras historias de, por decirlo, de cuando vas al panteón. Es la que nos comenta una señora. Ella, todos los años, todos los días de muertos, vámonos al panteón, porque había muerto la abuelita, la mamá. Y toda la familia, el esposo, las hijas, los hijos, ahí van. Y dice, era de llegar temprano, Tempranito llegamos al panteón, nos metíamos y ahí nos poníamos, le prendíamos, le lavábamos, le limpiábamos, que si esto, que si aquello, rezábamos y almorzábamos, le servíamos a mi mamá, platicábamos con ella, le contábamos las vivencias. Fíjate que una vez a mí me pasó y que venía en el camión y que a la abuela. Ya atardecía, volvían a comer y ya se hacía nochecito y pues aquí te dejamos y vámonos. Le dejaban su plato de comida y le dejaban las veladoras encendidas y ya le habían puesto flores y todo bonito. Y habían convivido con ella. Hasta que ese año en particular estaban ellos, pues no sé, quizá rezando la primera parte de las oraciones que hacían, quizá el rosario, quizá cuando de pronto dice ella que empezó a escuchar como alguien rascaba la lápida, pero por dentro, obviamente por fuera no había nadie. La hija fue la que dio la voz de alarma. Dice, mamá, ¿estás oyendo? Sí, hija, se oye como que arañan. ¿Tú oyes, papá? No, yo no oigo. Le preguntan a las otras hermanas, a la hermana. Nada más ellas dos. ¿Pero qué es? Como si fuera una rama que estuviera rascando, o alguien que estuviera rascando, pero por dentro de la lápida. Dice la señora, fue el último día que fuimos. Sí, volvimos a ir, pero llegábamos, le limpiamos esto y lo otro. Ya nos vamos, mamá, adiós. Así como en esa ocasión llegar a quedarnos y pasar ahí bastante tiempo. Ya no volvieron. Gracias por las fotos. Sí, de mi compañero sí supe que estuvo allá. La verdad. Gracias. Saludos desde el Copetillo, Villa García, Zacatecas. Una historia de la 25 Norte. Para las personas que me están escuchando, que agradezco, les comento rápidamente. Me están compartiendo unas fotografías de un accidente que se dio el día de hoy, si no me equivoco, en la avenida Aguascalientes, es al sur, allá por la Héroe de Nacosari, al sur. Y pues pierde la vida una persona. Dicen que en el carro se ve la persona ahí sentada. La línea telefónica es de ustedes, ya lo saben. Buenas noches. Bendiciones del Roger, te comparto con mucho cariño esta calaverita literaria. Quiero escuchar que la leas. Mañana en el programa te comparto la otra parte de la calaverita. En el Panteón de las Estrellas, la calaca ya rondaba buscando una voz sin huellas que a los vivos animaba. Era la de Flavio Arenas, que en la 106 sonaba. Con historias de las buenas al público conquistaba.
¡Qué miedo!, exclamó la flaca al oír el horror de la noche. Esta voz me saca de la estaca. Quiero que me cuente. Pues no es Broche. Se le apareció en la cabina con micrófono en mano y le dijo: Flavio, ¿qué trina? ¿Me llevas al Camposanto, mi hermano? Muchas gracias. Gracias, qué detalle. Oye, buenas noches. En el 2021 mi hermano y yo estábamos cerca de Megavelaria, en Aguascalientes, como a las 2 de la mañana. Yo vi el cielo, al principio pensé que era un avión. Lo seguí viendo, era un objeto plateado, ovalado. Cerca de este estaba una pequeña nube. Ese objeto entró en la nube y cuando ya iba saliendo el objeto se encendió de luz y entonces desapareció. Ya no había rastro de él por ninguna parte. Mi hermano y yo nos asombramos mucho. Dicen que así se ven las naves de otros planos, de otros planetas, que así vuelan. Buenas noches, escuchando el programa desde la Sauceda de la Borda, Zacatecas. Hay una historia, no es cierto, es un video de un helicóptero en las Torres Gemelas, donde estaban volando cerca de los edificios, y de pronto al helicóptero, porque era como de esos viajes, esos tours que organizan para turistear, se les acerca el platillo volador, como que se les queda viendo. Impactante ese video, y es viejo, muy viejo. Y saludos pues para ustedes allá en la Borda y gracias. Dicen que los niños menores de 10 años no debes llevarlos al panteón porque se puede quedar su alma en ese lugar. Puedes traerte algo que no el alma del niño o la niña. Mira, es una leyenda urbana. No tengo modo de decirte sí, mira. Y para que no suceda, tienes que ponerle 2 cucharadas de carbonato en agua y luego que... No, o sea, no tengo una receta. Sí lo he escuchado, no lo puedo negar. De hecho, tuve una compañera de trabajo que tenía niños y por alguna razón murió un familiar. Y de pronto ella dice: yo quiero ir, pero no quiero llevar a mis niños. Digo, a final de cuentas sí los llevaron, pero ella no quería. ¿Qué pasó? No sé, ya no le pregunté, pero me acuerdo de su reticencia para llevar a sus hijos pequeños al panteón. Obviamente los llevaron porque pues el papá de ella había fallecido, me parece que fue el papá. Dice Flavio, para una historia. Buenas noches, te quiero pedir luz para... Claro que sí, con todo gusto. Ya platicamos de hecho una. Ese es mi Flavio, buenas noches. Flavio, saludos a Candelario Macías, Flavio, de ahí de la Gremial, de parte del bebé. Luz para mi tío Víctor Manuel Campos Leos, Flavio. Y a escuchar historias, mi Flavio. Y arriba la ranchera. De ahí de la colonia Gremial, oye. Un saludo para la gente que por allá nos acompaña. Buenas noches, el teléfono de cabina es de ustedes. 449-918-1061 para que nos acompañen, para que nos compartan. Historias les han sucedido ahí en el panteón. Si es que les han compartido o han vivido alguna experiencia. Yo recuerdo que para estas fechas de Día de Muertos, una señora comentó que ella iba entrando al panteón cuando todavía, por lo que es la parte de atrás, el arroyo de los... no había puertas. Ella entra con su mamá. Vieron a un niño llorar desconsoladamente sentado en una tumba. Se acercan. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? El niño se agacha. Ella se agacha para verle la cara. El niño se agacha más para que no le vieran la cara. Pero no dejaba ni de llorar ni nada. Ella se va con los trabajadores de ahí del panteón. Les comenta la presencia del niño. Ellos le dicen: no, señora. No, ese niño, le aseguro que vamos a ir y ya no va a estar. Ese niño
no está vivo. Es una de las historias que tengo, que recuerdo del panteón para estas fechas. Hay otra donde vieron una sombra en el panteón, se las comparto, nada más les comento. Pues sí, es una grabación, tiene ciertas limitantes, espero su comprensión y se los agradezco infinitamente. La historia que les comparto en este momento, déjame les digo, nos la hacen llegar en el mes de febrero del año 2007 y la compartimos. Pues como antes, cuando estaba en la secundaria, pues una vez, casi siempre salíamos temprano y luego pues una vez salimos 2 horas antes, como quien dice a las 12, algo así del día, y una amiga y yo estábamos, no hallábamos qué hacer, no queríamos irnos ya para nuestras casas, y me dice, vamos aquí al panteón. Yo le dije, no, pues es que no es malo ir así de la nada. Y ella me dice, no, vamos a ver qué encontramos o qué experiencia, así como que ella también tenía pensado ya experimentar así cosas así. Ella quería ir al panteón. Y luego cuando fuimos, pues como que todo estaba muy tranquilo, no había, eso sí, estaba muy solo. Y luego, haz de cuenta, pues no, ella y yo conocíamos una tumba de una niña que estudiaba en la secundaria que se había suicidado. De hecho, yo sí la conocí y pues hasta así fue a su entierro y fuimos a su tumba y empezamos a como hablar de ella, no, que dicen que se aparece y todo eso, y yo por acá, no digas eso enfrente de esta tumba, pues pueden pasar cosas malas o no sé. Y ella no, pues todavía me seguía contando, no, que dicen que se les apareció a tal chavo y que no sé qué. Y luego, haz de cuenta, no sé, llegó una brisa muy fría, viento muy frío, y luego, haz de cuenta, pues a mí me dio muchos escalofríos, mucho. Y luego yo a lo lejos vi una sombra negra, como con tejana negra, todo una sombra negra, vestido muy muy elegante. Y haz de cuenta, en el momento que parpadeé los ojos yo no lo vi. En eso, haz de cuenta, no sé, yo dije, ya vámonos, ahora sí la jalé a ella, vámonos ya, aunque tú quieras, bueno, ya, si tú te quieres estar aquí, bueno, yo ya me voy. Y de hecho ya sí se quería estar. Yo le dije, es que vi a una persona, la vi allí, ya vámonos. Ella me decía, no, pues porque yo no la vi, pues así como que ella quería fuerzas verla, se quería estar ahí viéndola. Y ya después dije, no, ya a mí no me gustó verla, vámonos, no te va a gustar a ti. Y luego, pues, en eso, ella me dice, no, pues entonces sí, vámonos. Y luego, haz de cuenta, ya antes de salir, yo oí la voz de esa muchacha que estudiaba ahí, que dijo, ya váyanse y no vuelvan. La oí así como como si estuviera en un hueco, algo así. No sé, se oyó como muy lejano, como si nos estuviera gritando, algo así, no sé cómo explicarlo. Y luego, pues, no sé, yo le pregunté a ella, ¿escuchaste eso? Y ella me dice, no, pues yo nomás escuché el viento. Y ella me dice, no, ¿tú escuchaste algo? Y luego me empieza a regañar, ¿y por qué no me dices para poner atención? Que yo dije, es que no te va a gustar. Y ya cuando salimos, ya en la noche, yo seguía pensando todavía en el hombre que estaba ahí, la sombra la sombra negra, y también la voz que oí. Seguía pensando, y luego ya cuando no pude dormir, pero ya cuando más o menos pude consolar el sueño, como que entre sueño y medio despierta, escuché que una voz de un hombre que me dijo, no vuelvan a ir. Y ya no me pude dormir una semana, ya no volví a ir al panteón. Y sí salíamos todavía temprano de la secundaria, y ella me decía, vamos al panteón, y yo ya no voy.
pues sí quedé medio traumada, pero ya una semana después ya como que no, pero todavía no me animaba a ir al panteón. Estaba yo en primero de la secundaria, o en segundo, no, estaba en segundo. Esa muchacha, la que se había suicidado, pues ella estaba en tercero. Las razones por las que se suicidó, bueno, las cuentan, no sé, que porque no la habían dejado ir a una disco, que sus papás, no, pues la regañaron, no la dejaron ir y se suicidó. Hace 2 años. 2 años. ¿A cuál panteón? Al que está, no sé cómo se llama, por la 25, ahí, el más cercano. Es el único. Una historia muy pocas veces compartida. Les soy sincero, tenía mucho que no volvíamos a transmitir esta anécdota. El teléfono de cabina es de ustedes, no lo olvide, 449-918-1061. A las 9 de la noche comenzaba a transmitir historias de la muerte que solía repetir. Era Flavio Arenas, no lo vayan a olvidar, por si un día ocupa velas para poderlo alusar. Muy astuta la calaca, quería un locutor que sea de la ranchera. Se los pido, por favor, dice Juan García. Gracias, qué amable. Buenas noches, petición de luz por Francisco Castorena, Romo y Antonio. Perfecto, ¿cómo no? Gracias. Buenas, te mando un video, chécalo, me lo mandaron, no sé qué tan verdadero sea. Te lo agradezco mucho. Una cabrita para Flavio Arenas. Tomando una cheve pasa la flaca, le dice salud Flavio Arenas. Dice viva México, la flaca se ríe, se burla. Una historia del ser alado, te escuchamos en la Colonia Soberana, Convención Revolucionaria. Gracias, petición de luz, te escuchamos. Ok, gracias. Flavio, esa historia está más falsa. ¿Qué cosa? Bueno, pero nos la compartió. ¿Tú gustas compartir? Se te agradece. Eres bienvenido. Ya saben, el teléfono de cabina es de ustedes. Lo mismo que el centro de mensajes. 449-918-1061. Estamos en el umbral de lo imposible. Estamos en el horror de la noche. El horror de la noche. Se siente el miedo. Vienen y se van. Son los nuestros. Nuestra familia. Mamá, ¿eres tú? Papás, hermanos, abuelos, tíos. Hijito, no te... Pero no se deja de sentir miedo. La tradición dice que vienen en ese camino de flores de cempasúchil. Llegan a sus tumbas. Por eso hay que tenerlas re bien bonitas. No tienes que ser religiosa para tener fe. Bienvenida, familia. Bienvenidos, amigos. 2 de noviembre, una tradición que nunca muere. Grupo Ser le da la bienvenida a los nuestros. Es la niña de la carretera, es la planchada, es el Catrín, es el horror de la noche. Y seguimos, la línea telefónica de ustedes disponible. Buenas noches. Gracias por el programa, te escucho desde chico. Mi papá lo ponía cuando salías a las 12 para platicarte de una vez que mi papá vio una tumba, o no sé cómo se llama, eso que ponen donde fallece alguien. En ese lugar mi papá vio muchos juguetes. Era de un niño. Mi papá se le ocurrió agarrar un carrito. Esa noche él se quedó dormido en la sala y dice que escuchó cómo botaban una pelota. Un niño corrió y se fue para el cuarto. Al día siguiente le dejó una piedra. Ya ves que dicen que tienen que dejar una piedra. Le pidió perdón por pensar en agarrar el carrito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Sí, un relato. Adelante. Sí, mira, sucedió en los 80s. Fue en un lugar de México. No voy a revelar dónde fue.
una casona muy grande que estaba abandonada. Después decidieron habitarla familiares de sus dueños. El dueño le prestó a su hermano para que la habitara esa mansión, una quinta muy grande, de gente muy rica. Y yo me hice amigo de sus hijos, de los dueños de las personas que llegaron ahí. De hecho, era hermano del patrón el que le prestaron para vivir allí. Y él hacía del chofer del dueño de ahí, un hombre muy rico. Ahí me tocó ver esta anécdota. Pasó el tiempo y me hice amigo de sus hijos. No eran de mi misma camada. 15 a 20 años, 16 años. Y es una gente que tú ves normal, pero todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Llegaron ahí como a 1 kilómetro de mi casa, está ese lugar. Y pasó el tiempo y agarramos más confianza con ellos, yo y ellos. Y resulta que la mamá de ellos era bruja, pero de las gran nivel, por lo que se va a relatar enseguida. La señora también le habló a mi mamá, se hizo amiga de mi mamá, y mi mamá le conseguía clientes que fueran a curarse ahí. Luego ellas supo cómo, ellas saben cómo hacer las cosas. Y le transmitió a mi mamá esa información, que ella curaba de mala enfermedad y buena enfermedad. Bueno. ¿Sí? Y luego pasó el tiempo y pues iba gente, patrones de mi mamá, gente muy rica. Y luego más gente, que a curarse a esa casona, a esa quinta. Esa quinta pues estaba muy grande, ¿verdad? Cuartos muy grandes, y una vez me invitaron a quedarme a dormir ahí sus hijos de la señora. Y ya cenamos, nos dormimos, y pues los ventanales muy grandes y lujos de ricos que yo nunca pensé brindarme. Pero la amistad me llevó a eso que pasó. Cada quien tenemos en nuestro ser un sentido, que pienso que de alerta, ¿no? En tu cuerpo lo tienes tú, que te avisa para bien o para mal. No sé cómo nombrarlo. ¿Como el sexto sentido? Es algo que te ayuda a favor. Ajá. Y eran altas horas de la noche cuando de repente a mí me despertó el sentido del olfato. Un aroma y unos ruidos que no encajaban con la realidad. Yo para eso pensé que la señora estaba haciendo lo de ella, estaba ocupando de lo que ella hacía, y todo roncando a sus hijos. Ajá. Se oía así, porque estaba así con todos los cuatro. Pero es un ruido que entonces tú comprendes que no es, que es como otra dimensión, que es un ruido que de otra época, un ruido fuera del alcance, y es cuando yo me asusté mucho, y ese aroma de unas fragancias raras, porque ella curaba con perfumes muy especiales. Y yo miré que en otro cuarto muy grande, que tenía las esencias donde ella hacía su trabajo. Entonces a esa hora llegó los corrientes de aire que te volvían, que te dormían, por esos ventanales muy grandes, y estaba entre árboles, como entre así huertas, un rancho muy grande, rodeado de parcelas sembraban papas, trigo, maíz, o todo, sorgo,
un rancho muy grande, una gente muy rica. Y para eso yo calculé que eran de las 12 a las 2 de la mañana, no sé. Yo lo que hice fue moché unas esponjas de colchón y me las metí a los oídos para no oír, y sí me ayudó bastante, me tapó un 50% el ruido. Y fue cuando me persigné y me quedé dormido, pero quedó solo en la casa. Ajá. Y yo iba a casar. Después me casé, iba a casar con mi esposa y íbamos, descansábamos ahí, y mi esposa no aguantaba ese lugar. Yo soy de sangre más fría que ella y ella no aguantaba. Dice, vámonos, yo siento que nos está mirando alguien. Vámonos de aquí, no aguanto, vámonos. Yo ya sabía, no lo quería decir. Yo sabía lo que pasó ahí. Entonces, pasó el tiempo y estudiamos, damos diferentes rumbos, amigos, mis amigos, sus hijos y yo. Y se fueron de allí, pero ahí quedó marcado porque ahí íbamos a jugar y un amigo me dijo un día que ellos fueron ahí a asomar y dice que uno de ellos miró un esqueleto colgando, se fue corriendo y gritando y después le preguntaron y dijo que vio eso. Y otro miró un duende sin ojos, bonito, chiquito sin ojos, que se escondió entre las habitaciones de esta casa. Una hermana de él. Uh-huh. Y otro miró arder fuego. Y otro sintió un fuerte aire de molinos allí. Esa señora, lo que hacía ahí quedó, ahí se quedó en ese lugar. Y fue algo, no sé, tenía un poder muy grande ese señor. El señor hasta donde te miraba te dolía. La cara como que se transformaba en otra forma de humana. Como sea, como la mirabas tú, y si te quedabas mirándola detenidamente, yo ya sabía que onda con ella, y yo no aguantaba mirarla directamente. Ajá. Y mejor me la sacaba vuelta y ya me acuerdo que seguía atendiendo lo que ella sabía, su oficio. Pero hasta ahí nada más, y después pasó el tiempo y yo ya no quería relacionarme con sus hijos, y después yo estudié y mejor ya dejé de convivir con ellos por todo lo que yo sentí ahí en esa casa el primer día que fui, y pues sí, es algo que tú lo captas, pero no lo entiendes qué ruidos son y qué tipo de ruidos, pero están haciendo una otra vibra muy muy potente que se escuchaba. Soy olores a esencias que nunca yo he vuelto a conocer. Los tengo a veces se me presentan en el cerebro y se van. No sé cómo se nombra eso, que te un aroma y que tu cerebro te la da a sentir, pero simplemente lo estás recordando como si te trasladaras en microsegundos ese tiempo, ese momento. Y quedó marcada mi vida hasta la fecha por eso. Y pues sí, mi inteligencia me llevó a hacer eso, a no seguir escuchando ese ambiente, meterme las esponjas del colchón, corté en el oído, y me ayudó bastante. Y fue como el aire que entró, un tipo de aire agradable, fresco, que te arrullaba y te hacía descansar al 100%. En esta enorme quinta con esos grandes cuartos de ventanales, grandes cortinas, me acuerdo que oleaba el viento y te arrullaba y te quedabas ya descansando. Pero eso fue lo que me hizo olvidar lo que yo estaba sintiendo a un momento de que mi cuerpo sintió estar
aromas y estos ruidos. Ruidos, como te digo, como, no sé, yo pienso que de otra época, yo pienso que entrelazados con mala energía, feo. Como que estuvieran atendiendo algo, pero no ella sola, sino más energía de personas con ella y con la bruja. Y yo ponía atención en mis amigos todos dormidos, siguiente cuarto, esposos, hijas dormidos, y no sé por qué se oía eso. Y sí, me quedó marcado, me dio mucho miedo, se siente un miedo que solamente el que esté pasándolo, solamente cada quien cuenta como le fue en la feria, dice el dicho. Por supuesto. Pero sí, ya te digo, de que existe la hierba mala al lado de la hierba buena, existe y va a existir. Y a mí me afectó mucho, no sé, pero pues yo sí, no sé si estaba soñando o dormido, pero yo sí no soñé porque la esponja, amanecí con la esponja entre los oídos. Y después a otro día escuché el ruido de los animales muy lejanos, me fueron despertando el ruido de los animales que había allí, así las gallinas, pues, como es un rancho. Sí. Los perros, todo ahí, los pájaros, unas huertas, todo, y fui despertándome por poco, pero los oía muy lejos, con las mismas esponjas, y yo pensé que lo había soñado, y después yo disimulando mi entendimiento no lo di a notar que Dios me dio a entender, ¿verdad? Yo no di a notar lo que yo me di cuenta de lo que soy. El cuerpo rechazó todo eso, porque yo no estaba impuesto a resolverme en este tipo de situaciones de mi vida. Y ellos quizás ya estaban acostumbrados y no quisieron recibir y todo. Pero ya, que sí, 2 años después estudiamos esta prepa y todo, y nos conectamos, y yo hacía lo posible para que ya no me volvieran a invitar a la quinta, a la mansión esa. Pero sí, así pasó allá casi más de 40 años, en el año 86, 1985. Bueno. Pero sí, no se lo deseo a nadie porque sí se siente horrible y me da mucho miedo. Claro. Yo pensé que ahora va a venir a agarrarme del cuello, a llevarme, a jalarme, que ahora se va a venir aquí como yo me lo imaginaba, vestida de bruja, horrible, con ojeras, yo me la imaginaba horrible, y yo no sé de qué forma la única forma que pienso fue con meter las esponjas a los oídos para ya no escuchar eso, y el aire que entró por la ventana fue cuando me tranquilizó y me relajó y me quedé dormido, pero yo no quiero volver a sentir eso que sentí porque es mucho miedo, y como te digo, y es algo que tú lo estás notando pero no lo comprendes, no lo asimilas, qué tipo de ruido es, y quizás ruidos de otra época, de esta forma de sonar las cosas, no sé cómo explicarte, pero sí pasó y sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Estaba Flavio sentado en la radiodifusora, llega la muerte, le dice: muchacho, llegó tu hora. Flavio le contesta: devuélvase, calavera. Puedo ver que se equivoca porque en la lista que trae, Vito no le toca. En la radio de la ranchera se cuentan historias verdaderas. Flavio nos espanta porque le duele la pata. A todos atentos al radio por sus espantos. Yo a punto de un cardio grité: Flavio, Flavio. La calaca ya llegó y de la pata Flavio ni se acordó. Eso está bueno. Flavio, buenas noches. Saludos para ti, todo el auditorio desde Catepec, Estado de México. Quiero pedir luz por... Claro que sí, gracias. Flavio, ¿y la piedra para qué la ocupan? Lo acabaste de nombrar. No lo mencioné. Estaba leyendo y decía de la piedra. Es una tradición que habla de que tú cuando pasas, ojo, nada más cuando pasas, no que pienses, voy a llevarme esta flor o voy a llevarme este juguete o no. Se pone la piedra como para si se pusiera un grillete, como para
si pudieras pensar que le estás poniendo un peso que evita que te vaya a seguir, que evita que vaya a deambular, sino que se vaya a quedar ahí, en el lugar en el que se encuentre, en el plano en el que esté. Hola, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo estamos de salud? Excelente, muy bien. Te hablo para platicarte unas cosas que nos pasaron cuando todavía estábamos chavalones. Ajá. Mira, resulta que nos juntábamos conocí varios compas, varios amigos ahí en el jardín de Jesús María, y teníamos la costumbre de que en cierto campo nos poníamos atentos porque seguían los bailes a todo alrededor, y nos fuimos a ese campo y se oía un baile muy muy clarito para acá, para la Soli, para la Solidaridad de Jesús María, y nos fuimos todos, éramos como unos 15. Pues anduvimos buscando el baile en la Soli y no encontramos nada. Y unos brincamos a la colonia de la Beni y tampoco. Recorrimos las calles y se oía entonces para donde es ahorita Chicaguales, antes les decían que la Loma, y vamos, ahí está en la Loma el baile, y seguimos el baile hasta la Loma. Entonces está el camino normal de Chicaguales hasta Hacienda Nueva, y pasa por un tanque, que es el tanque de la Biznaga, y seguimos, Flavio, toda la banda seguimos el camino. El camino pasa por a un lado, por abajo del bordo, comentado tanque, y antes de llegar al bordo se nos ocurrió pues ir a tirar el agua a todos los amigos. Ya ves que dicen que un mexicano nunca va solo. Claro. ¿Verdad? Entonces empezó a soltar un airecito así medio frío, el que cala, escalofrío. Y de por allá de los rollitos donde bajaba el agua a ese tanque, se empezó a oír un quejido así como... dijimos, pues han de ser alguien que está por ahí ocupado, ¿verdad? Y de ratito, Flavio, se oyó otro, pero más largo, el quejido. Pues nosotros seguimos caminando. Y cuando íbamos como a medio bordo, se oyó un ruido así como cuando levantan la basura en los remolinos. Ajá. Así se escuchó, pero salieron unas bolsas blancas entre unos mezquites que están ahí en el bordo. Salieron así y volaron entre las ramas y se oyó un grito, Flavio, pero feo. Ajá. No, hombre. De allí íbamos, pero que ni para atrás volteábamos. Nos regresamos y no paramos de correr hasta que llegamos al jardín. Otra vez. Y empezamos a platicar y a dialogar, que era lo que había pasado. Pues resulta, Flavio, que todos oíamos la música a nuestro gusto y a nuestro antojo. Y dicen que supuestamente ahí en ese tanque, que allí se aparece el diablo. Y yo creo que sí, porque a nosotros sí nos puso un susto. Después nos encontramos a un conocido que tenía un cuñado que vivía en Hacienda Nueva, porque nosotros íbamos para allá. Ajá. Íbamos rumbo a Hacienda Nueva, porque íbamos directo al baile. Y ya le preguntamos que qué tal estaba el baile, y ya nos dijo, no, ¿cuál baile? Dijo, pues ya estuve con un cuñado, dijo, y no, estuvo muy calmado. Y le empezamos a platicar, Flavio, y ya nos dijo, no se les ocurre irse para allá, dijo, porque allí se aparece el diablo. Y sí, van a enviar varias personas que dicen que sí se aparece ahí en este tanque de la Biznaga. Sí. ¿Cómo ves? Pero sí, Fabio, se oyó el grito espantoso y salieron volando las bolsas así entre las ramas de los mezquites, y no, nos salimos, recorrimos, pero que ni para atrás volteábamos. Sí, pues sí. Y es lo que te quería contar. Eso nos pasó ahí en el tanque de la Biznaga. No sé si hay más historias por ahí.
Yo se lo agradezco mucho. Ándele. Pase buenas noches, Flavio. Igualmente, gracias. Buenas. Buenas. Flavio, buenas, desde Chiapas te estoy escuchando. Escuché que alguien habló de la colonia gremial, puedo creer que es de la calle Isidro Calera. Hablo del tío Macías. Allí tuve una niña muy cercana a mí, Lola Macías. Hoy tengo 60 años. Si es familiar de ella, como amigos, me gustaría saber de ella. Mi nombre es Aurelio Cruz de Chiapas. Tiene 60 años ya en Chiapas y conoció a Lola Macías allí en la Isidro Calera. Pues vamos a hacer la petición de luz. Les agradezco que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que consideran lo requiere en esta noche. Les agradezco si me ayudan por la familia Juárez Gallo, Juárez Hernández, Juárez Soto, Gallo López, por Sandra Leticia Aranda González, la familia Gómez Hernández, Francisco Castorena Romo, Antonio Pérez, la familia Ávila Chávez, Isauro Vela Ochoa, Eduardo Flores, Jimena Correa González, la familia Vela Torres, Laura Gómez por su cumpleaños. Hoy sería también el cumpleaños de Jesús Arenas Rodríguez. Por la señora María de Jesús Ávila Santos, señor Antonio González, Diego Armando Soriano Herrera, Armando Medrano Muñoz, José Camarena López, Gerardo Fernández Carrillo, señor Raimundo Flores, María Guadalupe Arenas Rodríguez, Sergio, Javier y María Trinidad Padilla Brizuela, el maestro Jorge Camarillo López, Daniel Enrique Dueñas Hernández y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Concluimos con la petición de luz de esta noche, con el programa de esta noche. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas.